Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la recuperación de materiales en residuos electrónicos. Mi nombre es Fabián Pineda. Esta presentación fue realizada por el Grupo de Microscopía y la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. A modo de contenido vamos a hablar sobre qué son los residuos electrónicos, qué materiales pueden ser recuperados de los residuos electrónicos, por qué es importante el reciclaje de los residuos electrónicos y cómo está la producción de estos elementos alrededor del mundo. ¿Qué tecnologías o estrategias existen para la recuperación de estos materiales y cuáles son las sustancias existentes en los residuos electrónicos? En los residuos eléctricos y electrónicos, como podemos ver acá, se encuentran las televisores, computadores, teléfonos, la nevera, el horno microondas y otros materiales que con el paso del tiempo estos residuos se están generando más y más y más en mayor cantidad. Por ejemplo, eh, en- se encuentran algunos materiales, por ejemplo, metales preciosos en las tarjetas de circuito impreso, como oro, paladio, platino, algunos elementos de tierras raras que pueden ser recuperados y que se encuentran en mayor concentración en comparación con sus contrapartes de minerales. Al igual que en los televisores, que se encuentra el indio, que es un material que con el tiempo está escaseando porque su obtención es como subproducto de la extracción del zinc y del plomo de vetas de sulfuro. Entonces nos vamos a centrar principalmente en la recuperación de indio, tierras raras de algunos materiales magnéticos y demás, y de indio. No nos vamos a centrar en neveras ni en microondas. Entonces, como había dicho, eh, esto ha tenido últimamente importancia porque en comparación con las vetas que se encuentran, cada uno de estos minerales se encuentra más concentrado en los residuos electrónicos, el oro, el platino, la plata, el rodio, el paladio y en el caso de las pantallas de cristal líquido se encuentra el indio y las tierras raras en imanes, en baterías de níquel lactano y en algunas lámparas fluorescentes para su posterior recuperación. Estos son algunos de los materiales que suelen ser encontrados en en los residuos electrónicos, en las tarjetas y en las pantallas. Entre estos encontramos los que se encuentran acá, que son los metales preciosos, acá algunos metales de transición. Entre algunos de esos se encuentran algunos metales pesados que generan efectos ambientales, como el cromo, el, el plomo, el cadmio, que generan problemas de salud, contaminación de suelos, cuando no son dispuestos estos materiales de una manera adecuada, que son los materiales que nos interesa recuperar y en medios de almacenamiento, entonces encontramos en los materiales magnéticos el neodimio y en algunas ocasiones se encuentran con incrustaciones de otros materiales dentro de ese material de otras tierras raras. Como habíamos dicho, el indio es un material que por así decirlo, se está considerando en riesgo de suministro y tiene importancia electrónica porque se encuentra en las pantallas de computadores, de todo, en la forma de hito, de óxido de estaño y hito. Y entonces, las pantallas de cristal líquido tienen un inconveniente que tienen muchísimas sustancias que son peligrosas y que se requiere, como por así decirlo, un tratamiento adecuado.
y el principal productor de indio alrededor del mundo es China. Después sigue Rusia, Canadá y otros. Entre los elementos de tierras raras, los que son más críticos está el neodimio, el europio, el terbio, el disprosio, el litrio, y el 80% del mercado de estas tierras raras está directamente en el 38% para imanes, el 32% para lámparas fluorescentes, me equivoqué acá, pido unas disculpas, y 13% para algunas aleaciones metálicas. Con el vendimiento del tiempo, estos elementos están pidiéndose más debido a la construcción de vehículos eléctricos en sus baterías de níquel lactano, en la preparación de lámparas fluorescentes, en la preparación de dispositivos de almacenamiento, en los imanes. Algunos imanes son de una aleación samario-cobalto, y en los generadores de electricidad a partir de energía eólica, que es lo que está demandando. Y otro de los problemas, además de la demanda, es que China tiene menos del 40% de las reservas, pero produce el 90% de las tierras raras para todo el mundo. Entonces, últimamente, con todos estos metales, se ha querido como replantear el término como de minería urbana para recuperar estos materiales sin ocasionar incineración, porque muchos de estos residuos electrónicos son exportados a países como Asia, África, y ellos por lo general incineran estos componentes para extraer los metales preciosos y los metales de interés, teniendo efectos adversos sobre su salud, porque cuando son incinerados estos compuestos liberan dioxinas y furanos que afecta tanto el ambiente como su salud. Además que si son vertidos, digamos hay un vertedero cerca a un río, entonces el plomo, el cromo u otros elementos pueden ser disueltos en el suelo, y estos pueden ser transportados en lluvias a ríos, contaminar los animales y demás. Entonces ahora vamos a hablar de los residuos electrónicos y sus composiciones. Bueno, en el caso de las lámparas fluorescentes tienen, me volví a equivocar, estos, estos materiales que son el rojo, el verde y el azul. Y cuando tienen un espectro, pues tienen esto. Entonces, de aquí lo que a nosotros nos importa es, uno, o recuperar los materiales fluorescentes para volver a hacer nuevas lámparas, o recuperar los elementos de tierras raras para aplicarlos a otros materiales. Entonces, estos compuestos representan el 20% del peso de las lámparas fluorescentes, además de contener alúmina y sílica. Y uno de los inconvenientes que tienen estas lámparas fluorescentes es que tienen mercurio. Entonces, cuando una lámpara se usa mucho tiempo y llega a su tiempo final, el mercurio se ha encontrado que queda incrustado en estos materiales, y la recuperación se debe idear con un pretratamiento que deshaga el mercurio y se pueda recuperar cada uno de estos materiales. En las pantallas de cristal líquido, entonces nosotros solemos encontrar que una parte de esas pantallas se encuentra el 48% metal, el 25% plástico, el 8% las tarjetas de circuito impreso, que es donde nosotros encontramos los metales preciosos, algunos metales de transición importantes, y además de eso, el tratamiento que se debe efectuar debe idearse de una manera adecuada, porque estas tarjetas tienen retardante de llamas bromados, y las soldaduras tienen plomo y estaño. También tiene 7% de vidrio, el panel de cristal líquido tiene el 6%, otros residuos, cables, y la lámpara el 1%.
Entonces, acá se tiene, digamos, la composición de la película polarizante, que es polietileno-tereftalato, celulosa triacetato de polivinilo alcohol, trifenilfosfato, el sustrato de vidrio, el aislante, el espaciador, el sustrato, la película y las películas de Ito que la importancia de, de estos residuos es la recuperación del indio. En algunos casos también se logra recuperar la película polarizante, pero dependiendo de la técnica que se utilice. Entonces existe, digamos, tratar este panel, digamos, triturarlo y colocarlo en contacto con acetona para poder desprender cada una de estas partes del pegante o mediante tratamiento de fluidos supercríticos o mediante una vez triturado, realizar una pirólisis para obtener gas, obtener aceite y obtener los óxidos, el óxido el hito, el vidrio, y después hacer como un procedimiento de refinado para obtener el indio y el estaño y otros materiales que se puedan encontrar en estos paneles. En las tarjetas de circuito impreso, estas se busca un desarrollo de tecnologías amigables con el medio ambiente y la sociedad. O sea que cuando yo trabaje en una de estas tarjetas, uno le dé una disposición adecuada y, y que el diseño de la metodología y el tratamiento sea afín a lo que se busca. Eh, algunos, algunos metales que se encuentran en estas tarjetas de circuito impreso tienen una concentración superior de metales que sus contrapartes minerales. Y esto también se busca para la mitigación de la contaminación ambiental, suelos y efectos detrimentales en la salud. Aquí, como podemos ver, una tarjeta de circuito impreso tiene una composición promedio de cada uno de los metales que están acá. Por eso es que tiene un rango. En metales he encontrado que tiene un 40%, en cerámicos un 30%, en plásticos un 30%. Por lo general, estos dispositivos electrónicos son desamblados, después desoldados y después ahí sí dispuestos a una trituradora y mediante procesos de separación física como por gravedad y la densidad de cada uno de estos componentes, porque digamos un componente cerámico tiene una densidad mayor que un componente plástico, que alguna partícula que tenga alguna incrustación metálica, son separados de esta manera y mediante gradientes magnéticos pueden ser separados metales ferrosos de los no ferrosos. Y después obtener concentrados que tengan metales ferrosos, metales no ferrosos para ser tratados por otros procedimientos para obtener cada uno de los metales separados, dependiendo el método. En los computadores, uno puede ser el reuso o la obtención para fabricación de nuevos dispositivos o la recuperación de elementos que se encuentran en diferentes en cada uno de los aparatos. Como habíamos dicho anteriormente, la tarjeta de circuito impreso tiene altos contenidos de, digamos, de cobre, de oro, paladio, también tiene plomo, que el plomo es un metal pesado y puede tener efectos adversos sobre la salud. Digamos, el disco duro, que es rico, digamos, en metales de tierras raras, que se puede recuperar. La batería que tiene litio, que también es otro metal que también se tiene interés para recuperar y que no hablaremos en la presente presentación. Y la pantalla, que como habíamos dicho anteriormente, el indio. Acá está la composición promedio, digamos, de un imán o de una aleación de batería usada como electrón, los porcentajes que tiene y los elementos de tierras raras
que se tienen y algo otros ejemplos, lo de las pantallas fluorescentes, 8.5, 11, 4.9, de cada uno de estos elementos y en las cerámicas avanzadas, qué composiciones tienen y cómo se podría recuperar. Entonces se ha encontrado que para idear un proceso para recuperar elementos de tierras raras, se tiene interés sobre los imanes, los electrodos de las baterías y los materiales fosforescentes como los principales para obtención de diferentes elementos de tierras raras. Y esto también ha tenido interés porque cuando se extrae, digamos, neodimio, el neodimio genera en el proceso de extracción lantano y cerio en altas proporciones. Entonces es como para mitigar procesos de producción dependiendo la aplicación. Eh, Ahí han recomendado separar las tierras raras de los metales de transición y otros elementos presentes en las aleaciones magnéticas. En el proceso de manufactura de estos imanes también se produce grandes cantidades de chatarra y otros residuos que por el cortado, la trituración y el pulido pueden ser otra vez reutilizados y estos imanes se suelen encontrar en parlantes, teléfonos móviles, discos duros, entre otros. La problemática ambiental del reciclaje, uno es que son matrices complejas. Acá tenemos los metales que son peligrosos, el cromo, el mercurio encontrado, digamos, en esas lámparas fluorescentes o las lámparas para los displays que son separadas antes del proceso de reciclaje, el cadmio, el belirio, el plomo, el níquel y el zinc, si se tienen intereses para recuperar el plomo en algunas ocasiones, los metales preciosos, los elementos de tierras raras. Estos son recuperados mediante tratamiento con ácidos, estos metales. Acá encontramos, digamos, la composición de los no metálicos que se encuentran los polímeros, polietileno, polipropileno, polivinilcloruro. Digamos, cuando uno descompone polivinilcloruro puede generar ácido clorhídrico. Acá hay otros materiales, los retardantes de llama, que son compuestos polifenílicos bromados y clorados y fluorados, que son elementos tóxicos y que son cuando se incinera, producen dioxinas y furanos que tienen efectos adversos en la salud, razón por la cual se debe encontrar estrategias de recuperación de los metales preciosos, los elementos raros como el tantalio o el galio, los elementos de tierras raras. Anteriormente había dicho que el proceso primero consistía en un desamblaje y después del desamblaje uno ya sabe que tiene la, ciertas partes, ciertas concentraciones digamos, de metales preciosos u otros. Entonces, cuando son triturados, se utilizan procesos físicos para una preconcentración, que es mediante técnicas magnéticas, electrostáticas. Eh, digamos, en el caso de los discos duros, uno de los tratamientos más efectuados es mediante el uso de ácidos minerales para tener las tierras raras en, en líquido para después precipitarlas como sulfatos, oxalatos o fluoruros y obtener un preconcentrado. Esto es lo que le dice hidrometalurgia cuando trabajan con ácidos minerales.
Digamos, uno de los procesos como para separar el vanadio, el tantalo, el molibdeno, el níquel y el cobalto existente en los imanes se realizan mediante, puede ser cloración o carbocloración, que hace fluir, digamos, gas cloro a una concentración sobre este material previamente triturado se obtienen las sales y mediante diferentes de volatilidad son separados. Acá, digamos, algunos datos digamos, para la fabricación de un computador y un monitor se requiere cerca de 240 gramos de combustibles fósiles, 2.2 kilogramos de sustancias químicas y 1.5 toneladas de agua. Entonces, que si nosotros reciclamos 1 millón de portátiles, evitamos, digamos, como ese gasto. También la electricidad usada por 3.656 casas en un año. Y si reciclamos, digamos, una tonelada de tarjetas de circuito impreso, podemos contener entre 80 y 1.500 gramos de oro, 160 y 210 kilogramos de cobre. Estas concentraciones son de 40 a 800 veces la cantidad en el caso de oro en comparación con su mineral y de 30 a 40 veces la concentración de cobre en un mineral. eh, las estrategias de reciclaje y reutilización. Entonces se han diseñado diferentes equipos. Estos equipos, como anteriormente habían nombrado, usan procesos físicos y químicos para la separación de estos materiales. Digamos, la molienda, después la trituración, después la pulverización y después de la pulverización la separación por gradientes magnéticos para obtener metales ferrosos de no ferrosos, después la posterior separación por medios electrostáticos y después mediante el uso de ciclotones para separar por diferencias de densidad mediante el uso de una corriente de aire. Y una vez que se tienen estos concentrados, se busca refinar cada uno de los metales que se tienen en obtención. Este es, sí, acá tenemos, digamos, la parte donde se desmantela el triturador, el molino, la máquina trituradora, un colector de polvo, porque el polvo contiene, digamos, esos elementos que son como nocivos para la salud y no pueden quedar dispersos en el aire, que son ricos en plomo, cadmio y otros que son estudiados y separados de aire y el ciclón, perdón, ciclón para separación por diferencia de densidades, el separador magnético y un separador electrostático. Para tener una concentración, digamos, rica, digamos, en materiales poliméricos, rica en materiales cerámicos, rica en materiales ferrosos, rica en materiales no ferrosos. Quedan 6 minutos. Y también se ha usado la pirometalurgia para la separación de cada uno de los constituyentes de estas tarjetas de circuito impreso, que llega y acá pueden obtener el ácido sulfúrico, el cobre, los elementos de metales preciosos, el indio, que también es escaso, el selenio, el telurio, el plomo, el estaño, el antimonio, el bismuto. Esta es una planta del Omicor que realiza esto, pero por pirometalurgia. Esto quiere decir que coge todos estos residuos y los somete a grandes cantidades de calor, descomponiéndolos y teniendo una manera de tratar los gases generados, que son muy tóxicos.
Y este es una parte de ese mismo artículo. De un procesador ya triturado pueden obtener oro, plata, paladio, y de un plástico lo mismo, la parte que les había dicho, digamos la, tri- la trituradora de la tarjeta madre, de los procesadores, la separación de ciclón por diferencia de densidades con una corriente de aire que puede separar, digamos, un material con una baja densidad, que es el plástico, de uno de más alta densidad, que es el aluminio. Y la separación magnética para tener metales ferrosos como el hierro, el níquel, metales no magnéticos como el cobre y otros. Lixiviación con ácido sulfúrico, esto quiere decir que, digamos, nosotros tenemos un material ya previamente tratado y separado, entonces nosotros lo preconcentramos en un líquido que posteriormente, mediante cristalización, podemos obtener el sulfato de cobre de una mezcla de metales que se tienen ahí, o mediante electrodeposición, cobre catódico y tratamiento de las aguas. Este es un ejemplo de, digamos, los paneles de cristal líquido que una vez son triturados se someten a pirólisis. Esto quiere decir que esta parte que se encuentra acá, digamos, previamente triturado, es colocada y aislada, digamos, en una atmósfera inerte y calentada. Y una vez calentada, digamos, los compuestos orgánicos son transformados en aceite y en gas y en un lodo, del cual se tiene un vidrio rico en hito y residuos de materiales orgánicos que después son triturados, y un proceso llamado cloración obtienen cloruro de indio para la recuperación de este material como una de las maneras de recuperarlo sin tener efectos adversos sobre el medio ambiente ni sobre las personas que están manipulando este tipo de residuos. Entonces, las técnicas que existen para recuperar estos materiales se encuentra la pirometalurgia, que es, como anteriormente había dicho, colocar todo ese material en un horno y calentarlo y descomponerlo y obtener, por así decirlo, lingotes ricos de tierras raras, de metales preciosos que después requieren un tratamiento de refinado. O pirólisis, una descomposición como habíamos hablado anteriormente. El proceso de acción que es usado para separar, anteriormente lo había dicho, vanadio, tantalo y otros de las tierras raras. Hidrometalurgia hace referencia a disolver todos esos metales mediante ajuste de pH u otras sustancias químicas, poder, digamos, selectivamente tener oro, tener platino, tener cobre, entre otros, y separación por flotación que, que lo han usado para recuperación de los metales fluorescentes de las lámparas, como para tener preconcentrados. Y gracias por la atención prestada. Espero que les haya gustado.